Buenas tardes, ingeniera. Nuestro grupo, que se llama el Grupo Foo Fighters, va a hacer su exposición. Mi nombre es David Navarrete y me ha tocado exponer sobre la comunicación y la comunicación científica. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es la información entre dos o más personas, por la cual nos podemos comunicar entre medios lingüísticos, que es el oral y el escrito, y por los medios no lingüísticos, que son visual, auditivo y gestual. Claro, este medio se logra mediante las personas que conozcan estos símbolos y que los logren identificar. Etimológicamente, la palabra comunicación corresponde a la voz latina communis, que significa común. Por lo tanto, comunicación quiere decir poner en común ideas, pensamientos, expresiones, sentimientos, entre otros. Según la Real Academia de la Lengua Española, la comunicación se define como una acción y efecto de comunicarse. Una continuación sobre qué es la comunicación científica. Si comunicación es la transmisión y puesta en común de ideas, y por otra parte ciencia viene del latín saber, en donde el conocimiento es su aliado para expresar alguna información. Al unir estos dos conceptos tenemos que la comunicación científica es la transmisión de ideas explicadas a través del conocimiento de la investigación. Esta comunicación es más profunda y comprobable. Según Christine Elbogen en 2004, dice que la comunicación científica es el estudio de cómo los investigadores la utilizan y difunden información a través de los canales formales e informales y estos a la vez haciéndolos en un lenguaje comprensible para toda la comunidad. Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Diego Fonazonte. Yo le voy a hablar acerca de la comunicación oral y escrita. Comunicación oral. Definición. Puede entenderse como la forma de expresarnos mediante un mismo lenguaje. Entre sus características principales están: requiere al menos dos interlocutores, que son el emisor y el receptor. Se apoya de signos complementarios para una mejor comprensión por parte del receptor. El emisor posee más libertad expresiva. La comunicación oral siempre va a ser efímera. Entre sus ejemplos más característicos están: tener una conversación telefónica, una conversación entre dos o más personas de cualquier tema, y exponer sobre algún tema a un grupo de personas. Comunicación escrita. Concepto: es la forma en que se expresan las palabras, ya sean escritas o que pueden ser leídos por cualquier receptor sin importar el momento. Entre sus características están: se usan letras, tildes y signos de puntuación para construir el mensaje. Es diferida y permanente. Se establece una relación unilateral entre el emisor y el receptor. Cualquier referencia textual o extratextual se hace con palabras. Entre sus ejemplos más comunes están: leer una noticia en el periódico, enviar una carta a cualquier destinatario y realizar un informe. Buenas tardes, ingeniera. A mí me ha tocado exponer acerca de los elementos de la comunicación. Ya. Los elementos de la comunicación puede ser en el ámbito oral o en el ámbito escrito. Ya. En el ámbito oral son el emisor, el receptor, el mensaje, el código y el canal. Ya. El emisor es en el caso de la comunicación oral, es la persona o cosa que habla al mensaje. Ya. El receptor es quien recibe el mensaje. El mensaje es lo que quiere transmitir el emisor y lo que recibe el receptor. Ya. El código. El código es un conjunto de signos y reglas que sirven para interpretar el mensaje. En este caso, nosotros al hablar la lengua española, el código viene dado por el idioma castellano o tal vez puede ser el lenguaje de signos para las personas sordomudas para entablar una conversación. El canal. El canal es el medio o elemento físico a través del cual se transmite el mensaje. Por ejemplo, el aire a través de una llamada, etcétera. Y puede haber
haber muchos más medios, por ejemplo una carta, pero como estamos hablando del tema oral, entonces vendría a ser el aire o una llamada. Ya. En el ámbito escrito, vuelta, existen otra manera de diferenciar los elementos de la comunicación. En este caso, vendría a ser los personajes, el tiempo, el espacio y la acción. Ya, los personajes en sí pueden ser protagonistas o antagonistas. Ya, el tiempo hace referencia a la duración de la historia, o en muchos casos se puede decir que nos traslada a una etapa del tiempo, como por ejemplo hace 2 años o así. El espacio es el espacio en donde se encuentra, donde se realiza la historia. En el escrito puede ser imaginario o fantástico. Ya, la acción vendría dada por todas las partes en las que los personajes actúan. Por ejemplo, todas las aventuras de las que pasan y todas las acciones que toman los personajes en aquel escrito. Y esos son todos los elementos de la comunicación oral y de la comunicación escrita. Gracias. Muy buenas tardes, me presento, me llamo Kevin Churuchumbi. A continuación les voy a hablar sobre la relación existente entre la comunicación con la lengua y el lenguaje. Primero, ¿qué es la comunicación? La comunicación es la actividad constante de intercambiar información entre dos o más integrantes de una misma sociedad. La relación entre la lengua y la comunicación. Primeramente, la lengua. La lengua es, entre seres humanos, es un tipo de construcción sociocultural que permite a individuos que la conocen formar una comunicación o un lazo entre sí. De ahí se viene a dar la parte de la comunicación con la lengua. La comunicación con el lenguaje. Primeramente, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es la herramienta que complementa la comunicación, de ahí su formalidad, que vienen a darse las dos juntas. Para que la comunicación sea efectiva, tanto el emisor como el receptor deben entender un mismo lenguaje, ya sea idioma, habla, forma de comunicarse, señas, etc. Este lenguaje puede también ser escrito, oral, visual o de señas. De ahí puede darse una relación constante de la comunicación con el lenguaje. Un ejemplo dado es, por ejemplo, en nuestro caso. Yo soy una persona que habla un lenguaje o idioma en español. Para que podamos establecer una relación de comunicación entre mi persona con ustedes, tendríamos que entender el mismo lenguaje y estar acorde con el mismo, ya sea idioma, forma de comunicarse, señas, etc. En estos dos casos pudimos ver claramente lo que es la relación entre la comunicación con el lenguaje y la lengua, teniendo en claro los conceptos y la forma de establecerse. Muchas gracias. Mi nombre es Robinson Seca y voy a hablarles sobre las funciones del lenguaje. Se define como uso de la lengua que hace un hablante según sus intenciones. Se clasifica en denotativa referencial, expresiva o emotiva, apelativa, fática, poética o estética y metalingüística. La denotativa referencial. Su propósito es de transmitir una información objetiva. Esta función se centra en el mensaje. Cabe indicar que el oyente solo escucha las palabras que desea, el resto lo descarta ya que no es de su interés. Se manifiesta en informes, narraciones, actas, descripciones y solicitudes. Expresiva o emotiva. Su propósito es de que el emisor transmite un estado de ánimo. Esta función del lenguaje es la más útil en la comunicación, ya que un ser humano transmite con sus gestos, movimientos corporales y entonación de voz sus sentimientos o su estado de ánimo. Se manifiesta en exclamaciones, saludos de bienvenida, discursos, oratorios y cartas. Apelativa. Su propósito es influir en el receptor ante el mensaje recibido. Para lograr su objetivo, el emisor crea sus propias estrategias de acuerdo a sus convenciones. Se manifiesta en órdenes, reglamentos y peticiones. Fática. Su propósito implica el contacto, la conexión y la transmisión de valores. Algunos mensajes sirven para establecer la comunicación, para que el receptor la prolongue o para que la interrumpa. Esta función se manifiesta en interrogaciones y repeticiones. Poética o estética. Su propósito es de llamar la atención de manera elegante y poética. Su propósito es impresionar al lector, conmoverlo de tal manera que cree belleza con la utilización del lenguaje. El receptor más se enfoca en su
en la forma en la que leen, que en su contenido se manifiesta en novelas, poemas, obras de teatro, canciones y refranes.